Sí, Erika nos lo Entonces, explicó bien la semana pasada, Angelita, estos versículos, porque no se está hablando de pecado. Los pecados te son perdonados cuando tú recibiste al Señor y todo eso. Erika nos dio los versículos y queda muy claro que lo que yo te decía, no podemos ignorar que si no pedimos perdón al Señor por ese pecado, se va a seguir reproduciendo, que los divorcios, que el alcoholismo, porque está comprobado, es que está comprobado, sí, tú eres cristiana, pero ¿por qué tu hijo se divorció? Ah, no, pues quién sabe. Es que no concuerda lo que uno cree, porque pero fíjate que mis padres no se divorciaron y yo en mi casa casi todos nos divorciamos. bueno, ahí está. A veces no toca una generación. Dime lo que yo te decía. Mi mamá, yo y Lupita con la matriz fuera por fibromas. ¿Será casualidad? Hay muchas cosas, patrones repetidos que de verdad a la luz de la palabra uno tiene que hacer conciencia, porque si el Señor visita la maldad, pues, ¿tú crees que tú hiciste bien con divorciarte? Claro que no. Hoy en día digo que no. Antes decía que sí porque me iba a aguantar la infidelidad. Sí, Pero ya pero esa después uno... puerta se abrió. Tú la abriste, no tus papás o tal vez tus antepasados algunos. Pero eso no es bueno a los ojos de Dios. Entonces se repiten los patrones precisamente por eso. Silvia también nos decía cómo se vino repitiendo la forma de que su madre no le hablaba a su mamá, Silvia no le hablaba a su mamá, y eso es lo mismo. Estamos viendo con Alvarito y Martita que el papá de los niños de Marcela no le habla a su mamá, y ya la niña de Marcelita ya no le habla a su papá. Entonces dice uno, no, pero es que la Biblia dice que a los que le aborrecen, pues son patrones repetidos, es iniquidad, no podemos ignorarla. Bueno, ¿llegó Sí. quién? Eriquita ya llegó. Y bueno. Hola, hola, hermanas. Cómo me costó entrar hoy. Hola, Estabas Riquita, ¿cómo poniendo que estás? no podías entrar. No. Bastante batalla, pero ya estoy lista para empezar, porque me voy rápido. Bueno, ya Te estamos vas listas, corriendo. Angelita, Lupita y yo. Lupita lo va a grabar y luego lo escucha porque andan en un evento. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Eriquita? A la iglesia, a imprimir trabajos para el viaje de mañana de José Víctor. Tengo clases a las 8. Ay. Pero bueno, vamos a enfocarnos y hablar para aprovechar este tiempo. Amén. Empezamos, Angelita, ponnos en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta tarde, Señor, que estamos esperando y en expectativa la enseñanza tuya a través de Eriquita, Señor. Te ponemos en tus brazos, ante tu altar, nos ponemos nosotros y que seas tú revelándole a Erika y a nosotros abriéndonos nuestra mente para poder entender todo lo que ella nos va a decir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Rosita, antes de que empieces, le estaba yo diciendo a Rosita que, y pues Rosita ya me explicó, pero quería comentar contigo, que yo te mandé un chat donde el pastor José Manuel Sierra explica que nosotros no nos debemos preocupar por los pecados de nuestros antepasados, porque nosotros nos convertimos y ya somos salvos y perdonados. Que eso no acaba la gente de decir los versículos completos, porque él dice que visitaré la maldad de los padres hasta la primera, segunda y tercera generación y cuarta generación de los que me aborrecen, que nosotros ya no estamos en eso, que nosotros no aborrecemos a Dios, así que no tenemos por qué cargar con los pecados de los padres. Eso era. Yo te lo mandé, no sé, tal vez si lo viste. No lo he podido ver. Sí sé cómo predica el pastor Sierra, sí lo he escuchado. Y déjamelo con calma, pero esa parte de que no debemos preocuparnos
tiene varias vertientes, porque realmente es que eso es lo que vamos a ver hoy, en lo de las 2, hoy vamos a ver una clase, los temas del pastor Sierra se enfocan dando por sentado que le está hablando a gente cristiana, gente que ya no es de nuevo, gente que sí ha dejado sus pecados, su maldad, su orgía, gente que ya trabajó iniquidades. Ese es el mensaje del pastor, pero con lo que nos venimos a dar cuenta nosotros es que realmente muchos no hemos entendido el nuevo nacimiento, realmente no hemos ido delante del Señor, porque entonces se contradice mucho de lo que está viniendo en la palabra cuando dice, no, pues ya eres salvo, tú ya no te preocupes por nada, por la salvación, ¿no? Dijimos, por los pecados tampoco, pero cuando Dios está hablando en Éxodo de que va a visitar las maldiciones de tu casa, ahí es muy claro en cuanto a tener que trabajar y la verdad podríamos contradecir quizá al pastor, porque él dice, tú no te preocupes. Ah, caray, pero entonces, ¿por qué todas mis generaciones se han divorciado? ¿Por qué yo conocí a Cristo y tuve esta enfermedad? Porque yo ya teniendo a Jesucristo repito los patrones del pasado. Ahí es donde a mí no me checan esas apreciaciones, porque él está diciendo, y por eso yo supongo, como lo he escuchado predicar mucho, que él está dando por sentado que cuando quieres hablar de iniquidad, significa que tú ya resolviste, que tú tienes puertas cerradas al enemigo, que tú estás entendiendo el mensaje. De ahora en adelante, muchos verán. Fíjate, Angelita, aquí en México estamos teniendo el taller los jueves a las 8 de la noche. Y pasada reunión casi éramos 20 personas conectados. Todos están haciendo un trabajo impresionante. Todos son cristianos. Todos han ido a sus iglesias por mucho tiempo. Ahora están ahí con nosotros. Pero hablando de la otra clase, vamos a hablar de situaciones manifiestas a causa de la iniquidad. A causa de la iniquidad, enfermedades, problemas, emociones. Entonces es donde uno dice, no, espérame, entonces algo no está fluyendo en mi vida porque pasa lo mismo tan personal, porque pues son situaciones que yo manejo y escucho muchas personas, pero acaba de vivir un evento, una familia que el mismo día, la misma situación, la misma edad de uno de sus antepasados vivieron el mismo evento. Yo te estoy hablando de una familia preciosamente cristiana y hermosa. O sea, es una familia llegada a mí. Acaban de vivir un evento exactamente como su pasado. Y es una familia que ya recibió a Cristo, y es una familia cristiana y bonitas, mujeres y hombres de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se repite lo mismo? Porque hay una raíz. Y yo me he dado cuenta que en las iglesias que no se predica esto, las iglesias crecen, 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 crecen. Y las iglesias que predican en la cruz, hay un versículo, de hecho déjame te lo leo, mira. Hay un versículo donde dice que si no predicamos arrepentimiento, pecados, rebeldía, la cruz, estamos en contra. A ver si es que subrayé muchos versículos hoy. Bastantes. A ver, déjenme. Sí, lo voy a buscar. Aquí la tengo anotado. Entonces, son temas, Angelita. Una cosa es hacer y otra cosa es ser. Una cosa es ir a una iglesia cristiana y hacer cosas que otros espirituales hacen, declarar palabras que otros dicen, y otra cosa es que en tu ser eso sea una realidad. No, Angelita, está tan profundo. Yo no estoy en contra de las prédicas del pastor Sierra, pero él tiene una manera de pensar muy cuadrada. Y eso de pronto nos puede meter en una situación. Pues hay que tener un poco más, hay más apertura. Él, por ejemplo, él habla de la salvación y de ahí no lo saca. Él habla del pecado y él es muy firme con eso y se respeta, está bien, pero específicamente en este tema, estoy impresionada como todas las personas que
que están tomando el taller, la clase con nosotros los jueves, están pasando cosas maravillosas en sus vidas. Gente que no había podido avanzar en su vida. Es más, ni siquiera en conocer a Dios, Angelita. Gente que no podía ni siquiera conectarse con Dios en comunión, lo está haciendo, porque empezaron a venir revelaciones de sus situaciones pasadas, falta de fe, rebeldía. Entonces, y ahorita se me vino ese ejemplo de esta familia, digo, pero esta familia cristiana de buen hombre, ¿por qué están viviendo iniquidades de sus padres y de sus abuelos? Si ya recibieron a Cristo, no, hay más. Es que la salvación es eso, la salvación. Pero mucho depende de cómo nosotros realmente vivamos aquí en la tierra para que el cielo ya se manifieste en la tierra. Es como aquellos que dicen, no, pues tú ya eres salvo, ya no te preocupes por los perdidos, tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo, no hables de eso, no te preocupes de las iniquidades. Conforme vayamos avanzando, Angelita, vamos a ir entendiendo. Yo misma estoy siendo sorprendida de las revelaciones. A veces damos ciertas prédicas, ciertos temas, pero necesitamos estudiarlos a profundidad. Y lo que yo he encontrado es irme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios tengo una Biblia, bueno, la estoy ocupando porque la tengo de soporte en la tableta, pero se llama la Biblia Biblia de estudio del expositor. Es una Biblia especial para los predicadores, para poder predicar y hacer tus estudios bíblicos o tus prédicas. Y es impresionante la profundidad que hay que tener para poder transmitir vida, voy a escucharlo con calma y luego veo en qué se fue el pastor. No lo quiero contradecir, pero no estoy de acuerdo con un punto de apreciación porque eso no se sustenta bíblicamente. Yo les voy a ir dando muchos versículos. Hoy vamos a ver varios, como desde el inicio hay un problema con la iniquidad. La primera iniquidad registrada en la Biblia fue cuando se mataron Caín y Abel. Esa es la primera, ahí entró la maldad. Todo fue a causa de algo que voy a compartir ahorita. Entonces, sí te va a quedar clara esta situación, Angelita, conforme vamos avanzando. Tú abre tu corazón. Ay, Dios te ha ido dando a ti espíritu de revelación. El espíritu de revelación es cuando empieza a venir como un despertar. Cuando dices, es que yo no entendía. Yo leía la Biblia y yo me dormía. Y ahora no puedo parar. Ahora lo que me falta son horas en el día para yo estudiar la bendita palabra de Dios. Y más, empieza a venir a remover todo tu ser interior. ¿Y sabes qué? Empieza a haber una transformación en tu vida, en cosas sobrenaturales. No deberíamos encajonar a Dios en nuestro ámbito natural, siendo que Él es un Dios sobrenatural. Él no se mueve en lo natural. De hecho, dice, nadie ha visto a Dios. Nadie. Esto es por fe. Él está en un ámbito de lo invisible, y lo invisible son cosas sobrenaturales. El haberse levantado de la muerte, esto está encima, nadie más lo ha hecho. Una cosa son los zombies endemoniados, acuérdate, Angelita, que Satanás es imitador. Él nunca ha creado nada, todo lo imita. No, que ya se levantó un muerto. No, esas son otras cosas. Pero el único que ha vencido a la muerte se llama Jesucristo. Entonces, Él nos va a dar toda verdad. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos va a ir llevando, pero esto sí es de preocuparse. Créeme, Angelita, si es de preocuparse cómo está todo nuestro árbol genealógico, si es de ponerle atención, si es de estar seguros, de aquí en adelante, nosotros vamos a estar convencidos que las iniquidades de nuestros antepasados ya no nos van a visitar. Ya, o sea, la palabra dice que el pecado, la rebeldía y la iniquidad, eso es algo que Dios perdona. Quizá a eso se refiere el pastor, eso es verdad.
pero la iniquidad sí se visita. Fíjate, Erika, le decía yo a Angelita, por ejemplo, ella se divorció. Sus padres no, pero ella se divorció. Y ya su hijo Jairo se divorció. Entonces Angelita se pone muy atenta con el pastor José Manuel, pues va a decir, ya, yo qué culpa tengo ya. Pero si Dios le está hablando, porque todavía tiene sus nietos, Angelita, ¿tú quieres que sus nietos se divorcien? ¿Que siga esas generaciones así? ¿O vas a escuchar atentamente lo que Dios te va a hablar y tú, que fuiste la primera que te divorciaste, vas a cortar esa maldición, esa iniquidad en tus generaciones? Porque Es que tienes la Claro, pero es oportunidad. que lo que pasa es que los que siguen haciendo lo mismo es por imitación o por conveniencia, por lo que sea. Pero como nosotros nos convertimos y ya no somos del pecado, sino somos de Dios, no tenemos por qué cargar esas culpas, pienso yo. Por ejemplo, fíjate, fíjate, si tú ya te habías Carolina y convertido al Señor, si tú llegaste a la CIA, y te hiciste cristiana en la CIA, y tu hijo llegó a la CIA, si es tu hijo el que fue a la iglesia, el que ya se divorció, no. el Eso otro. eso te iba a decir. Jairo no ha querido entrar a la onda de ser cristiano. Estuvo unos días, unos momentos casi convencido cuando se divorció y que le hablamos Jorge y yo, pero él no está en el cristianismo. En cambio, Jorge, a pesar de, bueno, de todas las dificultades, porque tuvieron muchas dificultades, ahorita están muy bien económicamente, pero pasaron días en que no tenían ni para la leche del niño. Entonces pasaron muchas dificultades, pero ellos como estaban ya con Cristo y creían y le creían a Dios, pues fíjate que ha permanecido el matrimonio. Fíjate, tú ya eras cristiana, o sea, esto opera de los dos lados, es que la iniquidad no respeta. Tú ya eres cristiana y tu hijo se divorció, pero ya tú eras cristiana. Entonces, si ya eres cristiana, se debería haber roto la iniquidad para cualquiera de tus dos hijos, porque Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Uno sí cayó en iniquidad y el otro no. Desde que Eva desobedeció. Fíjate, la iniquidad de Eva fue la desobediencia y la rebeldía. Y Sí. a causa de eso vino la iniquidad sobre su simiente, sobre su generación. Pero Caín sí le cayó toda la iniquidad, Abel no. Entonces van pasando generaciones, a unos sí les cae, ahí está la soberanía y los designios de Dios. Pero yo estoy convencida por la palabra. Eso es lo que oramos, Angelita, que el espíritu de vida te revele la palabra. Sí es respetable el pastor Sierra, pero no, él no tiene la verdad total, porque él puede tener su propia revelación. Tú puedes tener la revelación, yo puedo tener la revelación, pero todo lo que se alinee letra por letra, renglón por renglón, eso va a ser lo que nos va a ir dejando caminar en una profunda verdad. Yo también, mira, Hugo y yo tuvimos un desacuerdo cuando yo empecé a decirle lo de la iniquidad. Entonces yo por eso se lo consulté a mi papá y a mi mamá. Y ahora que Hugo empezó a leer, se agarró como 2 días sin salirse de la computadora buscando versículos, y me dijo, ¿sabes qué? Me lo dijo hace unos días. Yo creo que este proceso que yo viví con mi papá tenía que ver con iniquidad. El Espíritu Santo se lo empezó a revelar. Es que hay 2 simientes, y de eso voy a hablar hoy, lo que alcance a hablar. Hay 2 simientes, y este tema comienza diciendo que la iniquidad, Angelita, o sea, es el cuerpo del pecado. Es como que la iniquidad es la mamá de todos los pecados, por decirlo así. Fíjate, en lo que compartíamos la vez pasada, dice que la iniquidad es la semilla diabólica engendrada en el espíritu del hombre. Hoy sí tengo que leer varias cosas del libro porque no quiero irme. Y hay muchos versículos. O sea, hay una semilla, simiente, viene de semen, de ahí viene la simiente. Entonces viene una simiente
Y esa simiente, cuando tú fuiste concebida, cuando yo fui concebida, esa simiente ya venía iniquidad. Hay un versículo donde David dice, David era un hombre cristiano, Angelita. El rey David era un hombre, ya obediente, era un adorador, era un cantante cristiano, era un pastor de ovejas, fue ungido como rey, mató a Goliat, y cuando él ya era un rey, adulteró. Y la iniquidad de David, el pecado de David, cayó sobre su hijo, lo traicionó, violó a su hermana. Fíjate, el pecado sexual de David. A ver, ¿cómo? ¿Por qué se tendría que preocupar David de las iniquidades? O Absalón, su hijo, ¿por qué se tiene que preocupar? O la hija de David. ¿O por qué el rey Salomón terminó su reinado con iniquidades sexuales? Te estoy hablando de hombres de la Biblia, cristianos, hijos de Dios. A ver, ¿qué pasó? No, Angelita, vamos a buscar iniquidad. Vamos a meternos porque los ejemplos de la Biblia te dejan como un desconcierto. Y aquí comienza diciendo que esa semilla determina nuestra actividad pecaminosa toda la vida. Ahí sí entra lo que tú me acabas de decir. Pero a causa de iniquidad, del peso de la iniquidad, el peso de la iniquidad de David cayó sobre Absalón, su hijo, sobre la hija Tamar. Sí se llamaba así, ¿verdad, mamá? Tamar. Creo que sí. Y luego Salomón. Al final fue Salomón que tuvo, ¿sabe cuántas concubinas? Se chifló con la sexualidad. Y David dice eso, yo lo voy a leer más adelante. Entonces dice, la Biblia nos enseña que hay dos simientes, dos semillas. Dice Génesis 3:15, anoten los versículos si quieren, por favor. Y el Señor... ¿Cuál es? Es Génesis 3:15. Génesis 3:15. Hoy sí vamos a ver mucha Biblia, por eso saqué el libro. Hoy quise sacar el libro, aunque no lo termine, para detenernos. Dice, y Jehová... Por favor, cuando digas los versículos, me esperas a que anote. Pues sí, despacio. Sí. Génesis 3:15. Sí. Dice, y Jehová le dijo a la serpiente, o sea, Satanás, le dijo, pondré enemistad entre ti, o sea, entre tu serpiente y la mujer. Yo los voy a enemistar. Entre tu simiente, le dijo a Satanás, a la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es profundo, Angelita, porque aquí no está hablando solamente del pecado y lo bueno. No está hablando de la maldición y la bendición. Aquí está hablando que Satanás en el cielo, en el libro de Ezequiel, ahí está diciendo que Satanás se llenó de iniquidad su corazón y de pecado y de rebeldía. Entonces Satanás, lo que pasó con Satanás fue que fue lanzado de la presencia del trono del cielo y vino aquí a la tierra ya a contaminar y a hacer su desorden. Entonces él viene en esa postura. Cuando ya el Señor le da el soplo de vida, el aliento de vida a Adán y a Eva, ya hay un propósito para ellos. Ellos tenían la simiente de Dios. Ellos tenían por diseño, acuérdate, vamos a estar haciendo algunas cosas repetidas para que se nos vaya pegando. Iniquidad significa todo lo torcido. El enemigo siembra una simiente, una semilla de iniquidad, porque ya venimos concebidos en pecado, ya fuimos concebidos en pecado, entonces se siembra esa semilla y el diseño original de Adán y Eva era que estuvieran por siempre en comunión con el Padre, que por siempre caminaran en el huerto con Dios. Ese era el tremendo regalo de Dios para nuestros primeros padres. Es que ellos fueron nuestros primeros padres. Por eso ellos empezaron a heredar, pues yo creo que ellos se arrepintieron. Cuando ellos desobedecieron, estoy segura, tú te has puesto a pensar, ¿qué era caminar con Dios? No.
si sentir su presencia cambió mi vida hace 35 años, 34. Sentirlo, nunca lo he visto. Las manifestaciones de Dios sí las veo todos los días. Pero ni Moisés pudo verlo a él. Él vio un resplandor y su rostro quedó brillante muchísimo tiempo desde que bajó del monte. O sea, resplandecía su rostro y solamente tuvo una ligera probadita de la gloria de Dios. No pudo verlo cara a cara porque se hubiera muerto. Pero Adán y Eva sí caminaron con Dios. Sí hablaba. Él bajaba a hablar con ellos. Ese fue el primer diseño. Ellos desobedecieron y ahí entró iniquidad. Tienen a sus hijos y empezó el problema milenial con las generaciones. Fíjate, armamos el cuadro. Adán y Eva, llenos de la presencia de Dios. La comunión con el Padre era que ellos fueran tan felices. Pero ellos desobedecen. Ellos desobedecen. Satanás siempre ha tenido en claro sacarnos de lo derecho, de la línea, del camino recto. Él ha torcido nuestros caminos. Satanás, el diablo, ha torcido los caminos del hombre. Entonces, en este tiempo, cuando Adán y Eva pierden la comunión, son echados, salen totalmente llenos ya de iniquidad, de maldad, de maldad. ¿Qué cosa? Dios siempre siendo Dios poderoso, teniendo el poder para someter nuestra voluntad, nunca ha querido hacerlo. Y les dijo, coman de todo, menos de este árbol. Pues fue y agarró el fruto que estaba ahí. Pero había un plan de la serpiente, sedujo, engañó, torció los pensamientos de esa mujer, de esa primer mujer, porque en ella estaba la simiente de quien iba a dar a luz mucho tiempo después al Hijo de Dios. Por eso le dice aquí Jehová en el Antiguo Testamento, voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, pero ella, dice, la simiente de ella, o sea, la simiente de esta mujer, lo que ella va a dar a luz, te va a aplastar la cabeza. No se estaba refiriendo a que la mujer era muy fuerte para pisarle la cabeza y que él, la serpiente, y le iba a herir a la mujer. No, estaba hablando de Jesucristo, Angelita. Estaba hablando que Jesucristo iba a ser herido. Pero finalmente, la simiente de Eva, que es Jesucristo, después de muchas generaciones, vivió una victoria que ahora tú y yo estamos disfrutando. Entonces, estas dos simientes tienen dos naturalezas. Una es demoníaca y caída, y la otra es divina. Eso está desde siempre. Por eso no será suficiente jamás tratar de portarnos bien. Jamás, o sea, dice la palabra, no hay ni un justo. No eres suficientemente bueno para romper iniquidades y frenar. Si no podemos frenar la boca, las que nos gusta el pancito, no podemos cerrar la boca a veces. Podremos frenar las iniquidades por voluntad propia y los pecados y la rebeldía si estamos en una naturaleza caída. Aquí dice diabólica. Fíjate, en la promesa de Eva, en la simiente de Eva, dice aquí, se encuentra la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, y le dice Dios a Abraham. Ahora bien, es Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Hay que anotar estos versículos para leerlos e ir conectando. Estas profundidades. Estos temas no son para cualquier persona. Tiene que haber un despertar espiritual o un anhelo o un deseo de dejar de pecar. Esto es para cristianos que nos hemos atorado en muchos pecados y rebeldías, o gente que no conoce a Jesucristo cara a cara, como Pablo, que era un inicuo. Ese hombre estaba lleno de iniquidad.
Hay muchos hombres en la Biblia que estaban llenos de iniquidad, pero tenían un deseo de conocer al Padre y dejar su vida pecaminosa. Ahora entiendo por qué para mí nunca ha sido suficiente leer la palabra como loro. O sea, y repetirla y órala y apréndetela. Y dice Éxodo, escríbela en las tablas de tu corazón. Yo sabía que tenía que haber algo más. Pero yo le doy gracias al Padre, porque en Jesucristo, mi hermano mayor, en el Espíritu de Dios, está toda verdad. Toda verdad. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a sus simientes, a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. A eso se refería Dios cuando fue a donde la serpiente y le dijo, yo te voy a enemistar. La simiente de esta mujer es santa. O sea, esta mujer, a pesar de que se equivocó en este momento, dará a luz algo perfecto, su simiente, esa semilla que irá de generación en generación, pasando por David, un pecador y rebelde de primera, pasando por Salomón, pasando hasta que llegó a José y María. Eso es maravilloso. Promesas del cielo a la tierra. Promesas del cielo a la tierra. Por eso cuando venimos a Cristo, reconocemos, aquí vamos a entrar en materia, reconocemos, aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, somos bautizados, en nuestro espíritu viene esa simiente divina. Habemos personas que no hemos entendido la simiente espiritual. No sabemos lo que es una vida espiritual. No sabemos qué es andar en el espíritu. Pero aquí hay un protocolo. Ven a Jesucristo, reconócelo, acepta lo que Él hizo en la cruz. Es todo lo que hay que hacer para ir al cielo. Luego viene el bautismo como testimonio de que ya creíste, de que tu naturaleza pecaminosa se queda en las aguas y viene un nuevo nacimiento. Y yo creo que necesitamos hacer un freno seriamente, porque hemos sido tan religiosamente cristianos. Muchos quitamos mucha adoración y muchas imágenes y dicen, Señor, esos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, a lo mejor ya no los tenemos. Pero nada más nos cambiamos de religión. No, es que aquí tú llegas a la iglesia el domingo, que no está mal, pero es lo que se hace. Ahí está en la libreta, está la hoja de contacto. Danos tu número de teléfono y empiezas a hacer. Te vamos a conectar a un grupo. Los lunes, los martes vas a ir a un grupo, a una célula. Te vas a conectar el jueves y el viernes hay oración y el domingo llegas al servicio. Hacer. Pero el Señor está hablando del ser. Del ser. Ahí está el espíritu. Ahí está el alma. Y ahí, a partir de ese momento, Angelita, mujer que me escuchas, a partir de ese momento, empieza un conflicto adentro. Ahí, después de haber reconocido nuestra falta de Dios, después de rendirnos y de reconocer que hay algo más grande que comer, trabajar y dormir, hacer riquezas, que no está mal. Ya he hablado mucho de eso. Ahorita no voy a hablar de eso. Pero empieza un conflicto. Y empieza esa situación llamada la carne. El alma no regenerada. ¿Sabes que el alma no se convierte? Esa es una enseñanza bien profunda de mi papá, de tu pastor. El alma es rebelde. El alma es rebelde. Y esa semilla de vida que acaba de ser plantada en nosotros, la carne quiere prevalecer. Si ya recibí a Jesucristo, la simiente santa ya, esa semilla ya cayó adentro de mí. Ya tengo a Jesucristo. Ya no voy a pecar. Ay, no. Es cuando más peca uno. El apóstol Pablo dijo, queriendo hacer el bien. Cuando más quiero hacer el bien, más me equivoco.
más hago el mal, porque he entendido, dijo Pablo, les dijo a los romanos, que hay una ley, la ley del pecado, y hay una clase completa de ley del pecado. La carne quiere prevalecer. Imagínate nada más, años viviendo en mi propio pensamiento, mi propia sabiduría, pues que no se le puede llamar sabiduría, pero pues sí, mis propios argumentos. Y entonces viene un día y se me presenta el evangelio. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oh, no, yo necesito esa vida. Yo necesito ser salvada de mi condición, porque cuando todos pecaron, se les quitó la gloria de Dios de sus vidas y recibimos a Jesucristo. Pero la carnita, el alma se localiza en el área de la carne. El alma es muy carnal, porque en el alma hay 3 asientos. ¿Se acuerdan que ya les compartí eso? El alma tiene 3 asientos. La mente, las emociones y la voluntad. Eso es lo más carnal que tiene el ser humano. La vida del alma es una vida peligrosa, dice la palabra, porque como es su pensamiento, así es él. ¿Qué tiene de malo que omita estos detalles con mi esposo? No estoy mintiendo, los voy a omitir. ¿Qué tiene de malo? Ay, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí pasa. Los pensamientos. Dice la palabra de escritura, piensen en todo lo honesto, todo lo que es bueno, todo lo buen nombre. En eso piensen. O sea, que aquí hay un campo de batalla donde toda manifestación de la carne quiere prevalecer. Aquí en la mente, en la emoción y en la voluntad, prevalece la iniquidad. Prevalece iniquidad. Y la iniquidad, dice, se va a poner enfrente de esa vida con Cristo, de esa nueva simiente, de esa naturaleza divina que ha sido depositada en nosotros, pero a nadie se nos va a dejar el camino libre. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuese tan fácil como, no se preocupen, ya Cristo lo hizo todo. Ojalá fuese así. Ojalá fuese tan fácil. No es así. La carne quiere prevalecer y es alimentada a través de la iniquidad. La vida de Cristo lucha contra ella, destruyéndola y llevándola a vivir por el Espíritu. O frío o caliente. Sol, tinieblas. Oscuridad, resplandor. Iniquidad o la vida del Espíritu. La vida de la carne o la vida del Espíritu. No se puede servir a 2 dioses. Dice el Señor, no se puede. La carne es la estructura de maldad que viene a causa de la iniquidad. Por eso estamos convencidos que la iniquidad es parte de nuestra vida. Porque eso es alimentado nuestras carnalidades, el carácter que a veces nos cargamos, la manera en la que nos dirigimos, las actitudes arrogantes, egoístas, manipuladoras, mentirosas, que a veces hemos llegado a tener, esa falta de intolerancia, esa falta de piedad, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Todo eso está hablando de mi iniquidad. Bueno, no le digo mi iniquidad, la iniquidad que viene de atrás. Lo que pasa es que yo ya ahorita ya estoy practicando mis propios pecados. Adán y Eva soltaron iniquidad, pero Caín y Abel ya hicieron sus propios pecados, aparte de lo que traían en iniquidad. David pecó y ese pecado vino a ser transferido a sus hijos. Y David no viola a nadie, pero el hijo de David sí violó a la hermana. O sea que la iniquidad cada vez es más torcido. La herencia de maldición cada vez se va torciendo más.
A ver, David nada más se metió con la, adulteró. Bueno, mató, casi nada. David mató al esposo de Betsabé y adulteró y la codició. O sea, David hizo muchos pecados que fueron una herencia de iniquidad, pero ese pecado, no digo que es peor el adulterio o no, pero cuando adulteras te lastimas a ti mismo o a tu esposa, pero cuando vas y violentas sexualmente a una mujer que es tu hermana, eso ya es más asqueroso, ¿no? Eso ya está más chueco, ya está más torcido el violar a tu hermana que meterte con una mujer, pues, y adulterar. Eso es iniquidad. Vas transfiriendo pecados y se van torciendo. Y pues Salomón, muy sabio, pero tuvo tremendos temas con su situación sexual. Entonces, es serio, esto es serio. Y yo sé, porque a mí me lo dijo esos tiempos de oración que he tenido con la presencia de Dios. El Señor me dijo, no se detengan. Vas a tener gran oposición, aún gente que camina contigo no va a querer caminar esto, pero no se detengan porque después de aquí yo voy a bendecir. Vendrán las promesas cumplirse a muchas familias, a muchas casas, a muchos. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede quebrar, purgar las iniquidades. Ahorita que mi mamá está en sus tratamientos, y que le han estado ayudando con sus venas y todo eso, hay mayor libertad para caminar. Un segundito que puedo contestar este mensaje. Hay más libertad para caminar, se siente más fluido su torrente sanguíneo. Lo que lo estaba deteniendo eran esas cositas en las varices. Pues así son las promesas, así es la vida plena del Espíritu. Fíjate, ¿cómo nos damos cuenta si estamos viviendo en la carne? Pues cuando anteponemos lo nuestro, cuando en lugar de querer tener comunión con el Espíritu de Dios, estamos más preocupados porque el marido no nos hizo caso hoy, porque el hijo no te llamó, porque tu amiga te colgó el teléfono. O sea, somos tan sensoriales, tan almáticos. O sea, nuestra vida nos mueve el alma. Somos muy movidos, somos muy almáticos. Esa frase nos la enseñaron hace muchos años, a mi familia y a mí. Ay, no es que hoy me siento así. No, es que no. Me falló. Si la acabo de vivir. Me criticó. Almáticos. Hacemos la carne fuerte y entonces fortalecemos para nuestros propios intereses. Necesitamos más tener sana comunión con la gente que estar bien con Dios. Por eso dice la palabra, primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso yo doy por sentado que soy muy almática, que tenemos que trabajar la carnita, el pecado, la rebeldía, la iniquidad. El diablo edificó en nuestra alma esa iniquidad para hacernos retroceder. Dice, la carne esta es la estructura de maldad que a través de la iniquidad de nosotros el diablo edificó en nuestra alma. O sea, el alma es un problema para torcernos. Sí, porque como ya te peleaste con el marido, ya no vas a ir a la iglesia. Como tu esposo ya no llegó a dormir, no, estoy tan triste en mi alma, se burló de mí, me mantuvo despierta toda la noche, que no voy a ir al servicio. No puedo adorar al Señor. No, almáticos. Ha sido una trampa del enemigo. Poner a través de nuestros sentimientos, de lo sensorial que somos, distracción y torcernos. Y hay tantas enseñanzas de cómo nos vamos torciendo. Dice, la carne es una estructura en nuestra formación interna como criaturas creadas, donde toda la herencia espiritual de iniquidad es vertida en nosotros para que se cumplan todos los deseos del diablo y no los de Dios. Mantenernos desviados.
con una vida totalmente aletargada. Dice Salmo 58, versículo 1 al 3. Salmo 58, del 1 al 3. Dice, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón, en el alma, maquináis iniquidades. ¿Cómo le digo para que no se vaya de farra? ¿Cómo le digo? Es que yo ministro tantas mujeres que están viviendo lo que algún día viví yo. Aquí en el trono, el amo y señor de mi vida, mi marido. Aquí en el trono, mi trabajo, porque el que no trabaja no come. Aquí en el trono, mis hijos. No, mis hijos, mis padres en el trono. Nada de eso está mal, pero el orden está mal. Primero es Dios. ¿Por qué ponemos en espera al Señor? ¿Por qué lo hacemos esperar? A causa de eso, dice, antes en el corazón, en el alma, paréntesis, cuando habla de corazón, habla de la mente, habla de tus emociones que salen por la boca y de tu voluntad. Maquinas iniquidades. Haces pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Quién rayó la pared, Santi? Santi tenía 1 año y medio. Y fuimos a la casa de una amiga y les puso unos dibujos en la pared. Dijo, no, yo no. No, decía el Santi. Todavía ni hablaba bien. No, sí hablaba más o menos. No, yo no fui. Y con la crayola en la mano. Se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Está escuchándome el Santi. ¿Lo hiciste, hijo? Pero a él le hemos enseñado a no mentir. Santi no sabe mentir. Cuando ya tuvo una conciencia, fíjate, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. A Santi nadie le enseñó a mentir al año 2 meses, 3, que rayoneó la pared de mi amiga. Nadie lo enseñó a decir que él no había sido. En la iglesia me pasó con otros niños. No, fue él. El pizarrón lleno de rayones, fue él. Y el chiquillo con el color del gis del pizarrón. No, fue él. Cuando Santi ya tenía más conciencia, ahorita tiene 12 años, como a los 5 años, empezamos a enseñarle. Es algo en lo cual Dios me selló de una manera única, ¿no? De no mentir. Mi mamá es así. Mi mamá es cosa seria. A mi mamá no le mientas, porque ella nunca te miente. Jamás. Nos quedamos dormidos y no vamos a la escuela y dice Santi, dice Santi, dile al maestro que le voy a decir, que tu mamá se quedó dormida, hijo. Siempre hay que decir la verdad. No, es que se me hizo tarde, es que no encontré las llaves. Qué fácil mentimos. Bueno, qué fácil se miente, porque ya es algo que Dios selló, es como una vergüenza, algo que no, es cuando mi papá no me lo ha enseñado. Aprende a aborrecer tu pecado. Aprende a aborrecer tu pecado. Y ese pecado lo llegué a aborrecer. Y se lo enseñamos a Santi y a José Víctor. Pero Santiago lo tiene muy marcado. Ay, mamá, ay, es que tenía que llevar unas impresiones. Dile al maestro que no me recordaste. Si nos permite llevarlas después. Siempre será mejor hablar la verdad. Porque la verdad te respalda. Y la mentira te respalda el diablo. Él es el padre de mentira. Cristianos, pastores, cantantes cristianos, mentirosos. Fácil. No, ay, no, y el teléfono. Ay, pastora, no escuché el teléfono. Lo tenía en vibrador. Mentira, no le quisiste contestar. Ay, se me olvidó. Es que fíjate que todo lo anoto en la agenda, pastora, y no tenía dinero para ir a la iglesia. Mentira. Mentira, porque el sábado tuviste bastante dinero para andar de farra. No me mientas. No mientas. Porque aquí dice, desde la matriz se descarrió, se torció y habló mentira desde que nació. El rey David reconoce
esta situación que lo arrastra al mal, luego de caer en adulterio con Betsabé. Cuando ya la embarró, hay una escritura en el Salmo 51. Salmo 51, por favor, esta vez sí anoten todos los versículos. Salmo 51 del 1 al 6. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. En el libro de Éxodo leímos la primera vez, la primera clase de iniquidad. En Éxodo dice, fíjense lo que dice en Éxodo, que el Señor viene, Éxodo, no me acordaba si era 34 o 38, Éxodo 34, versículo 7. Guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos. Dice, otra versión dice, de los que me aborrecen. Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Señor, Señor, yo prediqué, no te conozco, apártate de mí. Es que no es ninguna garantía ir a la iglesia, no es garantía de que el Padre te conozca. Somos a veces más conocidos en el infierno por la rebelión, el pecado y la iniquidad que en el cielo, por conocerlo a Él. A veces eres o soy, lo voy a decir así, más conocido en las tinieblas por nuestra rebeldía, por ser tan arrogantes, tan ingobernables, por tener palabras tan duras hacia los demás, que por tener la comunión con el Padre. Sí, un día metido en comunión y 6 días la boca podrida de maldad. Pero eso no se debe de predicar porque la gente se ofende y se va de la iglesia. Pero el Señor está trayendo un despertar a aquellos que anhelan vivir este estilo de vida. David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Lo mismo que en Éxodo. Lávame de la iniquidad y limpia mi pecado. O sea, lo que dijo Moisés en Éxodo, lo vuelve a decir otro tremendo que era David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está de vez en cuando delante de mí. Así no dice. Mi pecado está siempre delante de mí. Estoy hablando del dulce cantor de Israel. Estoy hablando de un hombre que levantó una casa de alabanza, un lugar de adoración día y noche, con más de 4,000 músicos. Estoy hablando de ese David, no David el de los abarrotes de aquí de la casa. No se crean, no sé cómo se llama. Estoy hablando de David, el rey David, el que venció a Goliat, el que le fue llamado conforme al corazón de Dios. Pero ahora entiendo por qué fue llamado así. Porque reconoció. O sea, empezó a tener virtudes. No era Dios. Empezó a tener virtudes. Se empezó a parecer más a Jesús. El corazón de David empezó a ser mudado. Dice, yo reconozco mi rebelión. Rebeldito, el muchachito. Es que nada más se habla de lo que alcanzó a hacer David, como tapándole su relajo. No, pero es que fue llamado conforme al corazón. Sí. Sí, el dulce cantor de Israel. Sí. Levantó un imperio de adoración. Sí, un tremendo guerrero. Sí, honró. Sí, hizo muchas cosas. Tenía una simiente que en esa simiente de David iban a ser Jesucristo. Pero rebelde, pecador, inicuo. Y luego dice más adelante ese versículo, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en iniquidad he sido formado. ¿Por qué menciona David su iniquidad?
¿Por qué? En caso de este pastor que dice, usted no se preocupen de eso, porque David sí estaba preocupado de la iniquidad. Dice, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Quieres llamar la atención como cualquier hijo de un padre. Habla verdad. Cuando yo escucho que mis hijos se acercan y me hablan la verdad como es, me sorprenden, llaman mi atención. Así es el padre. Dice, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Está hablando un hombre pecador, rebelde con iniquidades. Pero entendió que había un lugar secreto, que había un lugar de intimidad. Ahí sí, la carne, el alma, todo lo rebelde y lo torcido comienza a menguar. Por eso es importante conocer el alma, cómo es de porquería el alma. Porque gracias a como David sintió en el alma la atracción por esa mujer, cambió el destino de sus generaciones. Un errorcito puede cambiar el rumbo de toda tu historia. Y luego dice, bueno, ya terminamos este versículo. Entonces David empezó a hablar su condición. Se dio cuenta que esa iniquidad estaba desde que nació y que necesitaba ser purgada para que continuamente su carne no estuviera siendo fortalecida. Las dos simientes están en un continuo conflicto. Una de las dos va a tener que morir. Esa lucha entre la serpiente y su simiente y la simiente de Eva han estado bregando en una guerra campal. Otro paréntesis, ahí entendí por qué necesitaba yo estar bien plantada en la guerra espiritual. Entender los ámbitos invisibles, entender por qué vamos decayendo. ¿Hasta en qué momento llevaste tu vida hasta el punto donde está? Porque hay una simiente que va a estar en conflicto y una de las dos tendrá que morir. O muere la carne totalmente, o muere la vida del espíritu. Y te aseguro que una de las dos va a ganar. A la que nosotros le pongamos más atención. Dice la iniquidad, la consecuencia de que la iniquidad no se desarraigue por completo trae más conflicto que una lucha interna hasta llevarte a un estado postrer peor. La iniquidad, dice, mana del espíritu del hombre y le da forma y estructura a la carne. Además de nutrirla de poder, la iniquidad se va a manifestar en la vida del alma formando densos velos que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Es una fuerza que nos jala a permanecer en los terrenos de la mente y el corazón, dependiendo más de lo que pensamos, lo que sentimos, que los deseos de Dios. O sea que la carne y el alma se oponen al espíritu. La carne no tiene comunión, no hay comunión entre la carne y el espíritu. Y nuestra carne está llena de iniquidad. Por eso es importante trabajar iniquidad. La carne es una evidencia manifestada de iniquidad. Y cuando tú ves los frutos de tus generaciones, tendrás que reconocer y tendré que reconocer yo si tenemos problemas con la iniquidad o no. En Gálatas 5, 19, 21. Ya voy a terminar. No quisiera terminar, pero tengo que ir corriendo y regresar para mi clase. Todavía tengo que hacer varias cosas para las escuelas de mis hijos. Ay, Señor Jesús. Dice Gálatas 5, 19, 21. Si no, nos vamos a quedar a la mitad porque todavía falta mucho de este capítulo, pero sí lo quiero compartir porque es muy... Pero voy a terminar con esta escritura. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiesto es cuando tú y yo andamos en el alma todo lo que da. Viviendo por lo que sentimos. ¿Qué dice un dicho?
el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Cómo? O sea, vida solo hay una y hay que vivirla. Y las manifestaciones, cuando alguien hemos estado bajo la manifestación de la carne, de la rebeldía de mi alma, porque como en el alma, uno de los asientos del alma es el libre albedrío, es la voluntad. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. No, es que, a ver, pastora, no, permíteme, yo no ando en adulterio. Yo que yo sepa, yo ahorita no ando fornicando. Mucho menos ando en cosas inmundas. Inmundicia significa suciedad, significa contaminación. Inmundo es eso. Lascivia, no, yo soy una persona coherente. No, ya tampoco estoy en idolatría. Hechicerías tampoco. Vamos a otro rango de carnalidades, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías. No, tampoco, pastor. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pues si no, se acabarían bastantes libros escribiendo todas las obras de la carne. Dice, y cosas que se le parezcan. Los amonesto, o los reprendo o los regaño, como le entendamos. Como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Gálatas 5:19. Estos son frutos. Podemos decir lo que queramos, que te sabes toda la palabra de tapa a tapa, de pasta a pasta, como los judíos. Oramos 3 veces al día. Tenemos nuestros tiempos devocionales, pero nuestros frutos, nuestras evidencias externas, nuestros hábitos que han controlado nuestra vida y que te siguen controlando, o en cierta forma me siguen controlando, a veces no son del espíritu. No se está manifestando el poder del espíritu. Dice, pleitos, contiendas, envidias, borracheras. La palabra se interpreta por sí sola. Usted y yo no necesitamos traductores. La palabra es muy clara, muy clara. Inevitablemente el poder de la iniquidad detrás del pecado le seguirá arrastrando a vivir de esta forma. Pecaminosa, la carne bien fortalecida, bien fortalecida. Por eso dice, con esto termino, tratar con la parte superficial que es el pecado visible. Dice, en aras de buscar nuestra santificación no es suficiente. Por eso hay tanta frustración, condenación e hipocresía en las iglesias. Caminar por el Espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual. Es un caminar sobrenatural, lo que decía hace rato, y totalmente guiado por el Espíritu de Dios. Es una manifestación que se tiene que ver, no se tiene que oír. El impacto más grande que tú puedes tener por una persona hacia alguien no es lo que le digas. No es, o sea, la gente está cansada de bla, 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 bla. El impacto que una persona puede recibir en su vida es por lo que tú haces, por lo que tú eres, lo que tú manifiestas. Porque a veces somos bien incongruentes. Decimos algo y vivimos otra cosa. Dice, es una manifestación visible de Cristo en nosotros. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se predica, no se lee, vive, es vida. El evangelio, la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, se vive, es vida.
se manifiesta. ¿Cómo? Muriendo a la carne, muriendo al yo. No es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere. Su voluntad es buena, es perfecta. Vivir por el Espíritu es la destrucción de todas estas prácticas pecaminosas llamadas iniquidad. No es la voluntad del hombre la que destruye las obras de la carne, sino, lo voy a leer otra vez, no es la voluntad del hombre la que destruye las obras de la carne, sino el Espíritu de Dios. O sea, tu vida espiritual, mi vida espiritual va a destruir el ser almático, esa carne viciada a hacer lo malo, y ese es trabajo del Espíritu. Solo nosotros tenemos que rendirnos. Así que, amadas, primera parte de las 2 simientes. Nos vemos el próximo jueves, si el Señor nos lo permite. Son temas reveladores. Esto nos va a evitar seguir dando vueltas en el desierto. Así que, si el pueblo de Dios lo hizo, ¿por qué tú y yo quedaremos excluidos? De hecho, ya hemos dado varias vueltecitas. Muchos de nosotros ya hemos caminado varios años en lo mismo. Nos vuelven a ver y tenemos la misma cara de jugo de limón. Es que yo así soy. Es que yo así soy. Pues no, que ya no vives tú, que ahora vive Cristo en ti. No, el Señor me ha confrontado durísimo. Pero mi anhelo es agradar a Dios. Y yo sé que el tuyo también, así que te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero orar para despedirme. Padre bueno, Señor, tú has puesto un diseño en nuestra vida. Tú has puesto un gran plan al darnos vida aquí en la tierra, y era conocer a Jesús. Conocer a Jesús, amar al Padre, honrarlo, tener una vida, Señor, que manifieste luz, donde podamos ser sal, donde podamos ser luz, donde podamos ser bendición, donde las plantas de nuestros pies vayan, la gente sea bendecida y la gente se alegre de que tú llegues. Pero hoy, Señor, nos damos cuenta que hemos desobedecido. Hemos buscado lo nuestro. Hemos sido rebeldes. Hemos pecado y hemos guardado iniquidad en nuestra vida por muchos años. Pero hoy, por el poder de vida en Jesucristo, viene una revelación: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. Señor, como David, límpianos de toda iniquidad. Y que estas palabras resuenen en nuestro interior y podamos ir caminando esta poderosa libertad. En el nombre de Jesucristo, Señor y Dios. Amén y amén. Buenas noches, buenas noches. Amén, Eriquita, pues vaya a su reunión. Dios te bendiga, gracias. Nos dejas pensando y meditando y seguir escudriñando. La palabra de Dios es para ¿quién? Para nosotros. No es para los inconversos, así que es dura la palabra. Pero bendecimos tu vida, cuídate mucho. Amén. Gracias, Eriquita. Muy buena enseñanza, es como una jalada de orejas también para nosotros, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, Angelita. De verdad te prometo que nada más es el querer. El Señor dice, yo pongo el querer como el hacer. Nosotros tenemos hambre de Dios y Dios nos está revelando. Yo estoy siendo muy edificada por esta palabra. A mí el Señor me está jalando las orejas, pero prefiero que me las jale aquí, a luego no rendir buenas cuentas delante del Señor. Claro. Las quiero mucho. Tú dijiste que el alma tiene 3 asientos, la mente. Así es. Las emociones. Las emociones. Las emociones, ahí en el alma están todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Ahí está, eso es lo que tiene el alma. En la mente, las emociones y la voluntad. Sí, nuestro libre albedrío. Dios, nuestra voluntad, Dios la va a respetar siempre. Por eso el alma es un problema, porque luego andamos haciendo lo que bien nos parece. Y nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta dejar su voluntad dirigiendo nuestra vida. Se cierra una puerta por voluntad de Dios y la queremos abrir en nuestra voluntad. Entonces, ay no, tenemos tanto que aprender.
claro. La mente, las emociones. ¿Y cuál es la tercera? Ay, es que La no tengo- voluntad. La La voluntad. voluntad. Ujú. Bueno, Eriquita, muy amable. No, un abrazo, las dejo. Buenas noches. Dios Bendiciones. te bendiga, Eriquita. Nosotros Que te Bendiciones. vaya damos muy las- bien. Bueno, Cuídate. Bendiciones. Pues, Angelita, estamos tú y yo nos para darle dejamos gracias al ahorita. Señor y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele esa verdad eh, íntimamente y podamos de verdad en el alma también tomar, hacer la voluntad correctamente, ¿verdad? Y manejar mejor nuestras emociones, ¿verdad? Y nuestra voluntad para hacer lo correcto delante del Señor. Que tenemos la batalla todo el mundo, Angelita, todos los días. Ay, sí, es una batalla Eh, constante. a veces descuidamos. Ayer me encontré a Yadira, ¿te acuerdas de ella? Sí, Y, y estaba consternada, me decía, ¿cómo es posible que ya se separaron el pastor David y Penny? ¿Cómo es posible que esa congregación que estaba tan bendecida, pues sí, no descuida? Por eso son ejemplos, ¿verdad? Que ella dice, no lo puedo creer, nomás porque su hermano pues se dio cuenta de todo y se fue a otra iglesia. Dice, mi hermano fue el que me comentó, dice, pues tantos años ver a una pareja sirviendo y todo. Bueno, eso es debemos de tener mucho cuidado. Y Dios nos está alertando, ¿verdad? Que hagamos su voluntad y que conozcamos más de Él y dependamos de su fortaleza, porque como humanos somos muy débiles y necesitamos tanto del Señor para poder seguir adelante, Angelita. Así que, pues vamos a darle gracias al así. Señor y pedirle que nos siga auxiliando, ayudando. Amén. Amén. Pues Lupita anda mandando fotos de que andan allá en el evento del niño, entonces no se va a conectar. Entonces, Angelita, ahora es tú, termino yo y bueno, gracias Señor. Bueno, Rosita, gracias. Padre amado, te damos gracias esta noche por esta reunión. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias por estar aprendiendo poquito a poco. Ya pues con los años que yo tengo, no es que aprenda inmediatamente, que tenga el cassette limpio, no. Me cuesta trabajo memorizar, pero yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, Señor. Lo importante es estar en comunión contigo, no pecar, no hacer cosas que ya sabemos que no debemos hacer. Gracias, Señor, por esa maestra tan buena que tenemos, que es Eriquita. La bendecimos y te pedimos que tú la bendigas y la protejas de todo mal y peligro, a sus hijos, a su esposo y a ella, y que ella siga fortaleciéndose y fortaleciendo a todos los miembros de su iglesia. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas ella las da con mucho entusiasmo, con mucha fogosidad, y así pues aprende uno más. Gracias, Señor, por ella. Te damos gracias por nuestra familia. Te pedimos, Señor, encarecidamente que conquistes a los miembros de nuestra familia, sobre todo los miembros más allegados como nuestros hijos, para que ellos entiendan que tienen que estar con Jesucristo, que entiendan que tienen que estar afiliados a ti, contigo, sintiendo tu palabra, sintiendo tus abrazos, sintiendo tus emociones. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Te pedimos por las señoras que no pudieron estar en esta noche. Te pedimos que animes a otras señoras a que se reúnan. Al principio no cabíamos en la pantalla y ya quedamos 2 hoy. Que no siga así porque, pues, lamentablemente tendríamos que terminar con el grupo y así no puede ser, Señor. Al menos ayúdanos a que se vuelvan a integrar algunas señoras que se fueron. Gracias, Papito Dios, inquiétalas para que no se pierdan estos banquetes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que nos dejes tener una
noche en paz y en alegría y con un sueño tranquilizador, y que mañana amanezcamos felices porque amanecemos honrándote, bendiciéndote, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús, seguimos orando y te he orado. Amén, amén y amén. Amén, amén, Padre Celestial. Pues, ay, Señor, es verdad, como decía Angelita, pues es difícil, Señor, permanecer en el mismo sentir y dedicar este tiempo, Señor. Nuestra alma, nuestra carne, tiene tantas tentaciones, tantas distracciones, Señor, tanta influencia con tantas situaciones que a veces olvidamos que este tiempo, pasar este tiempo aprendiendo más de tu palabra, reunidas en tu nombre, pues pierde un poquito de importancia. Me uno a mi hermana Angelita para que se una cada vez más y más, Señor, con esa hambre, con esa necesidad de aprender más de ti, Señor, de tener un tiempo como pueblo de Dios unidas, orando unas por otras, escuchando la palabra ya sea de quien venga, de quien tú quieras usar, Señor, porque nos has dado oportunidad a todas podemos participar, todas podemos escudriñar, así que, bueno, Señor, donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, tú prometes estar. Esta noche, Señor, pues estuvo Eriquita, estuvo Angelita y yo, Señor. Lupita empezó un rato, pero ella no pudo quedarse por su compromiso, pero pues hemos escuchado la palabra, que es lo más importante, Señor. Ayúdanos a vivirla, a usarla, Señor, a meditarla, Señor, y pues que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra el entendimiento y nos dé revelación y nos dé luz. ¿Qué nos toca hacer, Señor? Pues en sí siempre estamos orando, bendiciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Pero si en nosotros está pedir perdón por alguna falla nuestra que se está repitiendo, pues Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a entender, Señor, que no cerramos una puerta, que una influencia, pues un modelo que estamos transmitiendo a nuestras generaciones, Señor. Tú nos prometes que si estamos, Señor, en integridad delante de ti, Señor, tú vas a bendecir nuestras generaciones, Señor. Así que pues en esta noche, gracias, Señor, porque pues hasta el día de hoy, Señor, nos has mantenido, Señor, con todo lo que necesitamos, Señor. Y en esas fronteras, cómo están miles de personas tratando de pasar para acá, Señor, en la intemperie de frío, en el suelo, sentadas con criaturas, Señor. Ay, Señor, y nosotros estamos bajo techo con todo lo que necesitamos. ¿Cómo no agradecerte, Señor? A apreciar y valorar, Señor, lo que tenemos. Ayer que escuchaba esa reflexión, si renegamos de algo y tú no lo quitas, ¿qué pasaría, Señor? Cualquier cosa. Ay, esta, esta situación, ay, esta persona, eh, ¿cómo me fastidia esto? Qué frío y nos da calor. Ay, qué calor. Ayúdanos a tener contentamiento y a ser agradecidas con todo lo que tú nos das, Señor. Así que esta noche, pues bendecimos, Señor, a nuestra iglesia, Señor, a cada persona, Señor, que forma parte de esta familia de la fe. Ponemos en tu altar, Señor, pues nuestro desayuno que pues, ya es pasado mañana. Glorifícate tú, Señor, y pues están agregándose muchas personas. Yo te pido por Fabiola, esa señora que conocimos ayer en ese restaurante que me llevó Alma, y pues Alma inmediatamente la ministró y la invitó al desayuno, y me está enviando mensaje que sí la va a traer su hijo. Bendícela, es una señora mexicana. Y pues gracias, Señor, porque yo sé que va a venir más personas que no te conocen. Permite que las que somos de la Peña de Oreb, Señor, reflejemos ese amor, esa luz que eres tú en nosotros, Señor. Que podamos traer a nuestra iglesia esas gentes que necesitan tanto de ti, Señor. Como decía Erika, tienen una religión, pero no te tienen a ti, Señor. Fue lo que yo hablaba con una persona que pues decía que pues ella, su tema favorito es el Padre Nuestro, pero nunca lee la Biblia y no te conoce personalmente, Señor. Y así hay muchas personas que necesitan de ti, que tú nos has mandado esa comisión, a ser discípulos, Señor, a hablarles de ti, traerlos a tus pies, Señor. Me uno, Angelita, por nuestra familia, Señor. Pues Alma no está alejada de ti, no va a la iglesia, pero ella
predica tu palabra a la gente. Ella llevó a Yamilet, ahora me mandó esta otra señora y les habla de ti, Señor, y bueno, en tu tiempo tú la convencerás de que regrese a la iglesia, pero pues ella ora todos los días. Ella me habla siempre de tu palabra, Señor. Todos los días la veo como, eh, ora por mí, mamá. Estoy orando al Señor por esto. Ahí está la semilla, igual con Chepo ayer que vino, que empecé a hablar con él, a decirle, hijo, no te olvides de bendecir a tu hijo, de la oración, es lo más importante, tu comunión con Dios. Y pues él me decía, claro, mamá, si yo hablo mucho con Erika y bueno, Señor, igual que haya una seguridad de salvación en toda nuestra familia, Señor. Ay, Señor, no queremos que ninguno se pierda, Señor, no tan solo nuestros hijos, nuestros parientes, toda esa gente que vaga por las calles sin ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Bendice a mi hermana Angelita, Señor, en su cuerpo, Señor, que ella pueda sentir esa presencia tuya restaurando, trayendo descanso, reposo, Señor, a su cuerpo, Señor, y que ella tenga una noche maravillosa de descanso. Bendecimos a nuestra Claudita también, que pues ya casi está recuperada de su mano, Señor, y pues damos gracias porque ha sido un motivo, igual que María Teresa, de estar intercediendo por ellas, Padre Santo. Así que pues esta noche también me decía Martita que Gael pues había tenido algunos problemitas, ese niño que oramos tanto por él y estaba entubado, pues lo bendecimos a sus padres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, mi Señor. Amén y amén. Amén, Rosita. Bueno, Angelita, me están llamando, déjame ver, es Eulalia, ¿te acuerdas de ella? Dios te bendiga, hermanita, hasta mañana, Angelita. Bendiciones. Sí, hermana. Él te dio la dirección, no, aquí es 2012 Northwest 89 Avenida. Hablamos mañana, Rosita.